Saludos, gracias por recibirnos nuevamente en su casa. Otro programa de Hablando de Frente a las 7:30 en Next, después del gran noticiero que tiene este canal. Cuando no puedan vernos, recuerden en sintonizarnos en YouTube, en las redes de Vallarino Panamá y de Next TV. Hoy vamos a tocar tres temas de importancia. Uno porque ha estado en un gran debate en la palestra sobre lo que se debe hacer con la inmigración en Panamá. Dos, es un tema relacionado a los delitos contra el honor y muchas de las cosas que están pasando en las redes y que antes pasaban o cómo pasaban antes con los medios formales de televisión abierta, de los periódicos, etcétera, y cómo ello implica en la parte penal. Y pues tercero, me quiero referir a lo que nosotros entendemos es una clara violación al derecho de defensa de Ricardo Martinelli, y hoy le voy a hacer un aviso a dos funcionarias del sistema judicial que claramente están estorbando los derechos, y ahora les voy a decir por qué. Miren, he visto un gran debate entre el colega Barceló y la colega Zulay Rodríguez, en el cual se debate lo que se debe hacer con la inmigración. A mi juicio ese ha sido un tema que se ha personalizado un poco, pero que lo que me interesa traer a este programa, que nos interesa debatir un poco los temas de fondo y tratar de hacerles un análisis, es cuál es realmente el problema de fondo. Si alguno de los dos tiene la razón, si los dos tienen algo de razón, por lo menos el análisis de nosotros, porque de repente nosotros tampoco tenemos la razón. Pero nosotros lo que creemos es que no necesariamente hay una verdad absoluta de un lado o del otro, sino que hay algo en el medio, pero que sí tenemos que prestar atención como panameños. Fíjense, usted tiene una casa. En su casa, ¿verdad? Usted vive, ya sea cómodo o no, pero vive según sus posibilidades en el momento. Resulta ser que el vecino o los vecinos tienen un problema porque se incendia una casa y usted decide darle morada al vecino o a alguno de los vecinos en su casa. Si usted le da morada a un vecino por determinado tiempo, de repente usted pues se siente bien, no le afecta demasiado en su casa, usted puede seguir con sus labores cotidianas y usted logra hacer un desarrollo adecuado de su casa sin afectar a los otros que viven en su casa. Pasa algo similar con el país. Nosotros como panameños, que somos cerca de 4 millones de panameños, nosotros podemos alojar cierta cantidad de extranjeros en nuestro país. Excedernos de eso es algo que es nocivo para Panamá. Pero ojo, a ver, vuelvo al ejemplo de la casa. Si yo tengo a alguien en mi casa y mi mujer me dice a mí, mira, es que lo que pasa es que se quemaron 2 casas y necesitamos agarrar y traer a unas personas para que agarren y vivan en la casa, y yo le digo, bueno, está bien. Bueno, de repente traemos 2 personas y aguantamos todavía la carga de la casa. ¿Cómo se hace eso? Pero de repente resulta ser que me traen a todo el vecindario, viven mal los vecinos y vivo mal yo de paso, porque se recargó en demasía eso. Ahora, si me dicen en mi casa, y ahora van a ver el porqué del ejemplo, si me dicen en mi casa, lo que pasa es que vamos a traer a alguien que es la persona que paga la luz, la hipoteca, nos va a pagar el supermercado, lo que sea, hasta lo arropamos para que no se nos resfríe. Entonces, eso es un poco lo que tiene que hacer la migración en este país, el Servicio Nacional de Migración y la política de migración de Panamá. Tiene que pensar, sí, en el extranjero, pero tiene que pensar primero en Panamá. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo oigo a Zulay, que Zulay sabe que la quiero muchísimo, es gran amiga, pero cuando la oigo a veces decir ella sus partes emotivas, yo siempre le digo que trate de ser menos emotiva, porque puede producir el mismo mensaje y quizás con menos resistencia el mensaje. Pero en el fondo, Zulay tiene una verdad que tiene que ser escuchada, como hay otra verdad del otro lado. Hay una verdad que tiene que ser escuchada, que es que Panamá no puede abrir sus puertas a
todo el que le dé la gana e ir nosotros a solucionar los problemas de todos los países alrededor. ¿Por qué no podemos hacerlo? No porque no querramos, sino porque como eso lo hagamos, nosotros vamos a terminar Panamá con un problema. Y eso no puede pasar porque como gobierno panameño tenemos que pensar primero en los nacionales de Panamá. Entonces, no es lo mismo traer en Panamá a personas que vengan a quitarle el poco empleo que ahora mismo, bajo las circunstancias que hay, le vayan a quitar a panameños que necesitan su empleo y que son mano de obra que puede ser conseguida en Panamá, entiéndase meseros, entiéndase personas ejecutivos, entiéndase personas que pueden hacer oficios o profesiones que Panamá tenga suficiente capacidad. Atraer a Panamá, por ejemplo, migración, en donde nosotros traigamos, por ejemplo, inversionistas. Son dos cosas distintas. Una persona puede ser que agarre y monte una fonda en una acera y resulta ser que no paga impuestos, que no paga tasas de la Caja del Seguro Social, que no paga alquileres, pero compite contra el restaurante del panameño que está del otro lado de la acera y le quita negocio a esa persona. Entonces eso, a pesar de que tenga algo de humanidad, no representa los mejores intereses para Panamá. Ahora, si viene un inversionista de afuera y compra un apartamento en Panamá o hace un restaurante, ¿cómo se llama?, de manera oficial y formal en Panamá, ese inversionista no está trayendo problemas para Panamá. Ese es el que nos está ayudando a pagar la luz, la renta y todo lo demás, cual si estuviéramos en la casa. Cuando ese señor compró una casa en Panamá, entonces resulta ser que 20 panameños, por lo menos por un año, tuvieron que construir esa casa. Si ese señor abrió un restaurante, pues muchísimos otros panameños tienen trabajo gracias a ese extranjero que vino a invertir en Panamá. Ahora, no todo tiene que ser un tema de plata, y hablamos de inversionistas y hablamos de temas de empresarios. Pero nosotros podemos tener, por ejemplo, técnicos que sean muy necesarios en Panamá, ya sea por temas muy sofisticados de mercadeo digital, de robótica, de temas que no sé, técnicos que no consigamos en Panamá, pero que pueden mejorar mucho servicios o necesidades que tenga la población en Panamá. Y que, por ende, por lo difícil que es conseguir ese tipo de profesional o ese tipo de oficio que se realiza, pues no termina compitiendo contra una mano de obra en Panamá. Cuando nosotros tenemos gente, y esto aquí sí sería una recomendación mía al gobierno y al Servicio Nacional de Migración, nosotros tenemos que tener una visa, pero que sea como express para lo que es todo lo que tiene que ver hoy día con marketing digital, alta tecnología, todo lo que es robótica, todo lo que represente innovación. Para Panamá nosotros tenemos que hacer esa importación de cerebros. Nosotros tenemos que decirle, aquí en Panamá, nosotros te abrimos las puertas y aquí ven a quedarte, que aquí te vamos a atender con las mejores condiciones que Panamá pueda darte. Porque eso es ser estratégico. Porque aquí viene un Mark Zuckerberg, un Elon Musk, uno de estos Bezos, cualquiera de estas personas que son cerebros, o cualquiera de los que estén en menos categoría, pero que también representan cientos de empleos superpagados. Y ese es el tipo de persona que nosotros necesitamos tener aquí, como tenemos que tener las universidades de alta tecnología, de todo lo que es el tema digital, porque eso es lo que va a Panamá para el mundo. Yo todavía no me explico cómo nosotros no tenemos como país, que tenemos las rutas, tanto marítimas como aéreas, como la posición geográfica de nosotros, como tenemos el tema de los servicios bancarios, todo lo que, y cómo nosotros no aprovechamos eso, teniendo una escuela, pero literalmente una escuela que tome unos meses, pero que a Panamá le enseñen a los empresarios a exportar, sea una escuela de exportación. Cómo, si usted va a vender algo en Holanda, cómo hacerlo. Si usted va a vender algo en España, en Estados Unidos, cómo usted tiene que hacer eso. Porque es que el país se hace más rico en la medida en que usted
productos trabajados en Panamá, agarres y los saca y los venda en el país. Si Alfredo agarra aquí y aquí con el personal de cámara, él me vende $1 a mí y yo le vendí $1 a él, ninguno de los dos nos hicimos más ricos. Hicimos un intercambio de bienes. Pero si yo agarro y resulta ser que vendo servicios legales o lo que sea, y vendo sociedades en España, vendo sociedades en Holanda, vendo sociedades en Brasil, esa plata que viene para Panamá, esa plata luego yo la gasto aquí en Panamá y termino generando riqueza para el país, porque yo estoy exportando algo, aunque sea un servicio. Lo mismo si yo agarro, exporto melones o exporto piñas. Panamá se hace más rico porque al final de cuentas ese producto se está trayendo la plata de afuera. Y si empiezo a hacer algo mejor porque empiezo a hacer un producto terminado y yo empiezo a hacer jaleas de piña o empiezo a hacer productos terminados, pues tengo el valor agregado de eso. Entonces Panamá es tan mal que pese a la posición que nosotros tenemos, nosotros seamos un país con tan pobre exportación y tan pobre apoyo a lo agrícola. Entonces si nosotros tenemos inmigración, o tenemos inmigrantes, gente que viene a traer esa tecnología, a invertir en temas agrícolas, a hacer que Panamá, a invertir en temas de exportación, a esa gente hay que abrirle las puertas. Hay que decirles, vengan aquí porque esa gente me va a traer un montón de empleo. Fíjense, doctores. Aquí estuvimos con el tema de los especialistas ahora para el tema de COVID. Pero aquí hay doctores que se van a otros países y se necesita ir porque a veces son subespecialidades que se necesitan. Y que si nosotros le diéramos las condiciones a ese tipo de cerebros y profesionales para tenerlos aquí en Panamá, a esas son personas para tenerlas con las puertas abiertas porque ese servicio se va a terminar prestando en favor de Panamá. Si yo tengo gente que, como les digo, que venga a invertir en educación, profesores, temas de alta tecnología, esa es la gente que nosotros tenemos que hacer que entre para Panamá. Pero si yo tengo las personas que me va a competir a mí contra un mesero en Panamá, si yo tengo las personas que me va a poner en la acera un restaurante ilegal para agarrar y ponerse a hacer ventas, si yo voy a tener motorizados de otras nacionalidades que no van a estar haciendo pagos de seguridad social y demás, eso se convierte en un problema por dos motivos principales. Uno es porque no pagan impuestos, porque están informales. Entonces, me hacen una competencia ilegal, que sería un segundo, y de hecho hay un tercero. Un segundo problema porque me hacen una competencia ilegal, una competencia desleal con un empresario que está pagando local, que está pagando impuestos, que está pagando los salarios que debe, etcétera, o por lo menos debería. Entonces, al hacerme esa competencia desleal, me están matando a la empresa en Panamá. Y eso son los escenarios que sí no se pueden permitir. Pero el tercer escenario, fíjese, hay gente que aquí no lo saben porque es imperceptible o no lo realizan. Pero el costo para Panamá de tener a extranjeros de afuera es mucho más a que solamente vinieron a Panamá y punto. Aquí cuando usted tiene una factura de luz, las facturas de luz, usted tiene una factura de luz de $50 y parte de eso todos los meses está subsidiado. Cuando usted tiene un tanque de gas para prender la estufa, parte de ese tanque de gas está subsidiado. Los servicios de salud están subsidiados. El metro de Panamá está subsidiado. El metrobús está subsidiado. Entonces, si todos estos servicios los utilizan extranjeros y no pagan los impuestos, ¿quiénes están pagando el subsidio ese todos los meses de ese otro extranjero? Lo está pagando un panameño. Entonces, ¿dónde hago yo la recomendación a Zulay? Es que este tema se puede tocar de igual manera, presentando los hechos y los elementos y protegiendo al tema del país sin tener que entrar al choque, Zulay. Ese sería el único tema que no es necesario entrar al choque. Uno puede poner los mismos argumentos, decirlo y quizás no hacer sentir que ella tenga algo en contra de una específica nacionalidad. Yo conozco a Zulay, sé que no lo tiene. Ella lo que pasa es que Zulay es muy apasionada en las cosas que hace y como yo lo dije aquí en un programa, con lo bueno, con lo malo la quiero,
y le debemos bastantes luchas importantes, incluyendo las de la casa, luchas que hizo Zulay por el tema de los impuestos de la casa, que gracias a eso bajaron esos impuestos de la casa. Múltiples luchas aquí que se hicieron por temas de justicia. Cuando agarraba y Zulay salía en esa asamblea diciendo aquí está pasando tal cosa y lo otro, mira, podían decir que la niña gritaba de más o de menos, pero de que estaba pasando lo que ella decía, así mismo era. Entonces, yo lo que pienso es que nosotros tenemos que buscar, la palabra clave en migración es estrategia y equilibrio. Estrategia porque podemos ayudar gente de afuera. De hecho, podemos tener perfectamente cierta cantidad de visas para asilados políticos, como política de Panamá de cooperar con el mundo entero porque hay países hermanos que tienen situaciones difíciles. Pero lo que tenemos es que tener un límite a eso, porque nosotros no podemos tener aquí abierto la puerta de la casa, porque aunque yo fuera el mejor vecino del mundo, si yo agarro y yo empiezo a decir, ok, voy a tener un vecino y lo voy a ayudar aquí en la casa, pues uno está bien. Dos, quién sabe, 3, 5, 10, 15, ya. Ellos duermen mal y comen mal, y en mi casa también duermen mal y comen mal. Y eso traducido en el país significa que nosotros podemos ayudar a 1000 personas, a 10.000 personas, quién sabe a 100.000 personas, pero ya 1 millón de personas en Panamá, y que muchos de esos sea empleomanía informal, que sean trabajos ilegales, que sean que no estén formalizados. Oigan, multiplique esa cifra, varios cientos de miles, por un par de decenas de dólares al mes que va a costar o en gas, o en luz, o en salud, o en el metro. Y entonces usted cuando dice, a ver, 200.000 por 20 a Carrizo, entonces ahora sí nos estamos gastando como 4 millones al mes como país, nos estamos gastando 50 millones en esto. Y quién sabe mucho más. Entonces, como país de repente en este escenario podemos de alguna manera compensar. Y ese es el aporte que quiero hacer sobre temas migratorios, porque cuando vayamos a hacer una política migratoria, tenemos que pensar, sí, en los extranjeros, que los queremos, sobre todo los que vienen a aportar en Panamá, y son muchos y muy buenos los que vienen a aportar en Panamá, de todas las nacionalidades, pero tenemos que pensar primero en Panamá, no porque seamos egoístas, sino porque así lo hacen todos los países responsables del mundo. En Estados Unidos no piensan primero por los panameños, en Inglaterra no piensan primero por los panameños, primero son los ingleses, primero son los gringos, y puede ser que ayuden a gente, pero no lo ponen como su política principal ayudar al de afuera, sino ayudar al de adentro. Yo tenía mi cuestionamiento cuando Trump hacía estas declaraciones que en mi criterio eran también declaraciones un poco fuertes cuando las hacía, pero como persona que analiza lo político, yo sabía y le decía incluso a la gente, le decía, Trump tiene el discurso que puede ser que no le guste a los latinos, puede ser que no le guste a los de afuera, pero a los de su casa, a eso sí le gusta, porque es que duele a veces para un empresario panameño pararse, estar pagando su local para hacer su restaurante y de repente le pusieron 2 fondas enfrente que no funcionen. Duele de repente para un panameño ir a buscar un trabajo y que cuando va a buscar el trabajo le digan no hay y vean 3, 4 personas extranjeras nombradas en la empresa en posiciones que pudieran ser ocupadas por un panameño. Entonces, se trata de buscar el justo equilibrio en donde nosotros podamos decir, estamos ayudando, estamos colaborando, de repente no nos estamos afectando como país, pero mejor si fuéramos tan tácticos y tan estratégicos para decir, nos podemos incluso hasta beneficiar de eso si somos estratégicos en quién invitamos a estar en Panamá. Acabo con el tema de la migración y quiero tocar dentro de este espacio un tema que ha estado en mi cabeza sobre... Hay muchos que me han mandado, saben que obviamente yo tengo una afiliación hacia el PRD, y entonces me mandan estos cuestionamientos que están en las redes y cuestiones. Mucha gente que yo aprecio y que quiero y que me mandan estos cuestionamientos como para que yo dé una explicación. Algunos de estos cuestionamientos son incluso justificados, pero muchos no tienen esa justificación. Ahora, no solamente contra el PRD. Me he dado cuenta que las redes han traído un debate súper interesante
Cuando entra en el tema de las redes son importantes porque le arrancaron el monopolio mediático a la televisión y a la radio y a los periódicos. Antes habían aquí quizás 4 o 5 grupos que son los que controlaban ciertos espacios muy especiales, y al hacer eso, entonces podían controlar de qué se enteraba usted y qué no se enteraba usted. El hecho de que empezasen a darse comunicaciones vía que si Facebook, que si Twitter, después la compartir WhatsApp, trajo algo interesante, que es la democratización de la información. La gente pone lo que le da la gana. Lo que pasa es que eso está teniendo una consecuencia con la Constitución Nacional. ¿Y cuál es esa consecuencia? Que la Constitución dice que usted puede decir lo que le da la gana, pero que tiene que haber consecuencias. Y aquí el Ministerio Público tiene una labor importante. El Ministerio Público tiene una labor importante, pero también cada uno no puede dejar de actuar judicialmente cuando sienten que hay un tema que es falso y que está afectando el honor de las personas. Aquí en el gobierno, y yo estaba sacando un cálculo de cómo venían de agresivas ciertos temas, cómo había crecido esa agresividad de las redes en contra de los distintos gobiernos. Ojo, me refiero desde Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela, Nito Cortizo. Y yo trataba de buscar una explicación. Y entonces recuerdo que al finalizar el mandato de Martín Torrijos, lo primero es que había una norma de calumnia e injuria que si usted le decía algo que no era verdad a un ministro, a un presidente, a un magistrado, a un diputado o algo que fuera, ese señor le ponía a usted una denuncia por calumnia e injuria, se hacía la investigación y si usted pues probaba lo que usted dijo y que era verdad, no había problema. Pero si usted mentía, usted iba a tener una consecuencia. Entonces en el gobierno de Martín Torrijos se eliminó esa penalidad para cuando se trata de funcionarios del gobierno. Se llamó la despenalización de la calumnia y la injuria. Y se dijo en ese momento lo que decían los medios de comunicación, que en ese momento no eran las redes, eran los medios los que reclamaban este espacio. Yo lo cuestionaba porque sabía que podía traer un desenfreno. Pero ellos lo que decían era, pero espérate, si tú sientes que yo te he afectado, tú vienes y me demandas en lo civil. Tú me demandas en lo civil, pero no tiene que ser penalizado. Entonces resulta ser que si yo me paro hoy y yo digo, lo que pasa es que el presidente es marica, el presidente no me puede poner a mí una querella por calumnia e injuria, porque han dicho que se despenalice. Si yo digo lo que me dé la gana, él tiene que ir por la vía civil. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay un tema bien delicado. ¿Qué pasa cuando uno va y le hace un secuestro a los bienes, ya sea de un medio de comunicación o de una funcionaria o de una exfuncionaria que es que me está persiguiendo? Es que me están persiguiendo y a mí me están golpeando mis intereses y me están afectando la libertad de expresión. Espérate, si tú puedes probar lo que tú dijiste que era verdad, que tuviste buena intención, que tú agarraste y sacaste y preguntaste sobre la noticia y lo otro, ¿verdad? Entonces tú a lo mejor te puedes eximir de la sanción. Pero si tú estás todos los días con este golpe, tú no lo estás haciendo inocentemente. Entonces, a ti no te querellan porque es un funcionario y no te puede querellar porque se dice que ni el presidente, ni el vicepresidente, ni los ministros, ni los diputados, ni autoridades nacionales, magistrados, una serie de cosas no pueden demandar. No pueden querellar, perdón. Pero si los demandan, tratando de probar eso que dijo es falso y lo voy a probar en juicio, entonces es que me estás correteando. Y ahí sí empezamos a tener nosotros un punto delicado, porque la Constitución Nacional dice, en efecto, 2 cosas sobre la libertad de expresión. Que uno sí puede decir lo que le da la gana, pero que hay responsabilidades legales por lo que uno dice. Entonces, fíjense que eso que acabó en el gobierno de Martín permitió que a partir de ese momento se le pudiera decir lo que fuera al presidente. Así que si a mí me da la gana de decir corrupto, no corrupto, tal y cual, que sea, ahí uno lo va diciendo. Pero ¿qué pasa? Tampoco quieren que entonces se haga la demanda civil. Pero eso se juntó con un tema en donde al principio era Facebook
¿Y qué pasa con Facebook? Que en Facebook normalmente el perfil era Alfredo Vallarino, Juan González, Pedro Pérez, pero cada uno tenía sus nombres, Alfredo Vallarino, así que la gente también era de alguna manera un poquito más reservada. Pero de repente empezaron a salir los subnombres en Twitter, los subnombres en Instagram, las cuentas sin nombre, los comentarios sin nombre, empezaron a salir los videos que se comparten en WhatsApp y sepa Dios quién los creó o quién los hizo, que por supuesto hay maneras de hacer una mega investigación y llegar a dar con quién es. Pero se empiezan a circular todo tipo de cosas. El peligro y el llamado para las personas es que cuando se tira a desacreditar en todo, a todos los funcionarios, y todo aquí no sirve, empresarios no sirven, políticos no sirven, abogados no sirven, el presidente no sirve, los diputados no sirven, los medios no sirven, tal y cual, puede llegar un día en donde se dé un enfrentamiento. Y cuando estas situaciones se dan, en donde nadie controla la verdad, la gente puede llegar a ser verdaderamente confundida. Entonces usted tiene que estar muy certero que la persona que le da una información, uno, le dé la cara, y dos, que en la mayoría de las ocasiones le haya dicho a usted la verdad. Y esto es importante, por lo que le voy a decir, porque uno de los que ha mentido bastante y con mucho dolor han sido funcionarios del propio Ministerio Público. Entonces, que nosotros lo hemos visto 1000 veces decir, tenemos los elementos de prueba en el caso A, en el caso B, en el caso C, en el caso D, en el caso F, y perdieron el caso A, el caso B, el caso D, el caso E, F, y todavía no veo los despidos en el Ministerio Público. Y procurador, si usted no las va a sacar por malas, por malas me refiero de corazón, sáquelas por malas de cabeza, por todos los casos que han perdido. Pero no podemos seguir teniendo un Ministerio Público que acusa con el dedo a quien le da la gana, que pone lo que le da la gana en los medios de comunicación, sus fiscales pierden los casos y no ruedan cabezas. Eso no puede seguir pasando, procurador, porque es que usted, de alguna manera, está permitiendo que aquí una fiscal haga un gran show y cuando pierden los casos, entonces no pasó nada. Tengo el tema del caso, que ya lo he visto, sé que se va a volver un tema de nuevo mediático, lastimosamente aquí lo vamos a tener que estar tocando el caso para ir matizando lo que está ocurriendo, porque ya yo veo a los canales orquestándose, ciertos canales, ciertos medios, orquestándose para generar una campaña sobre el tema pinchazos. Y nosotros no somos mancos. Vamos a hacer exactamente lo mismo y un poco más de lo que hicimos la vez pasada, que es decirle a usted la verdad y que usted decida cuál de las dos personas usted quiere oír. Si usted no quiere, créeme un real de lo que yo voy a decir, no me importa. Yo lo voy a decir y usted decide al final de cuentas quién le ha dicho la verdad en los casos y en la forma en que han resultado en la corte. Lo que sí le voy a pedir a la oficina judicial, y esto es con la señora Evangelina y con la señora Irene Pinilla, jefa de la oficina judicial. Ustedes no están en ese puesto para decidir a quién ayudan y a quién afectan. Ustedes no están en ese puesto para decidir, esta audiencia la corro, esta la traigo más para acá. Nadie les da esa facultad. Supuestamente todos los casos que entran ahí son iguales y ustedes deberían tener esto. Da vergüenza que ustedes tengan calendarios a los que ustedes deciden llamar alto perfil. Primer tema, ustedes ni siquiera deberían meterse en esos temas. Da pena y vergüenza que oficina judicial tenga eso. Pero, escúcheme bien, señora Irene Pinilla y la señora Evangelina, que está a cargo del tema de la implementación del sistema penal acusatorio de la oficina. Desde el mes de diciembre, inicios, aquí se ha pedido una audiencia de afectación de derechos fundamentales. Audiencias que normalmente se fijan en una semana. Vamos para 2 meses y ustedes nos fijan una fecha de audiencia. Negar, si ustedes niegan que la defensa vaya a marcar sus posiciones sobre alguien que no ha sido imputado,
que tiene un tema de doble juicio, que no conoce hechos ni de imputación ni de acusación, que le han puesto un testigo protegido comprado, que básicamente nosotros tenemos el único caso que ha sido completamente distinto, y vuelvo, les digo, sino que me digan cuál es el caso que tienen sin un imputado y que me digan cuál es el caso de la persona que juzgaron 2 veces. Pero si no nos dejan ni siquiera ir a la audiencia, entonces uno empieza a sentir que hay una mano metida detrás del sistema. Yo he sido muy cuidadoso y seré muy cuidadoso cuando yo tengo amigos en disputa, aunque yo represente algún lado. Trato de no meterme en esas disputas porque no es algo que me corresponde, no es algo sobre lo que yo puedo hacer una afirmación, y trato de no meterme. Pero he sido igual de claro. A donde yo me entere, porque yo tengo parte querellante aquí que están vinculados a mi partido también y que son de la contraparte. Y a donde yo me entere que hay una mano detrás moviéndose a audiencia, lo voy a denunciar, que la lengua se me va a ir en 10 kilómetros de aquí hasta la avenida Balboa, y las acciones judiciales también. Saquen la mano de los expedientes judiciales, que nosotros lo que queremos tener es una decisión en derecho. Nosotros vamos a pedir que todo el público tenga acceso a todas las audiencias que nosotros vamos a hacer de garantía, porque Ricardo Martinelli no puede ser sometido a un juicio oral. Y créanmelo, será la primera vez que como abogado, si yo tengo que armar el grupo de hinchas de que vayan a respaldar a Ricardo Martinelli, lo voy a hacer. Y ojo con lo que les voy a decir a toda esta gente que andan jugando a afectar por detrás, empresarios que andan metiendo la mano y que han comprado literalmente decisiones, y que ya sabemos bastante bien quién y cómo. Y les voy a decir una cosa, ojo, que el no imputado de hoy puede ser el presidente de mañana, y no me vengan llorando después. Los dejo así hasta el próximo jueves a las 7:30 de la noche, aquí, Hablando de Frente.